Hola jóvenes, un placer saludarles nuevamente. Esta semana vamos a continuar con la clase de Matemáticas 1 y vamos a estar abordando el tema ángulos de sentido amplio. El objetivo de esta clase son dos: entender la definición de los ángulos de sentido amplio y memorizar la denominación de los cuadrantes. Comencemos. Vamos a iniciar definiendo lo que es un ángulo, sea el rayo OX, este símbolo significa rayo OX, y el rayo OP, dos rayos con el mismo origen. O el rayo OX está fijo y se llama lado inicial, mientras que el rayo OP gira alrededor del punto O y se llama lado terminal. Se define la dirección positiva en sentido antihorario. De esta manera, cualquier ángulo a grados, A es un número real, corresponde un único lado terminal, OP. Bien, entonces aquí tenemos dos rayos que comienzan en el mismo punto. El rayo OX se le llama lado inicial y está fijo. El rayo OP se le llama el lado terminal y ese lado es el que gira, ya sea en sentido antihorario o en sentido a favor de las manecillas del reloj. Entonces, un ángulo positivo va en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, cuando un ángulo va en sentido contrario a las manecillas del reloj, se asume que ese ángulo es positivo. Y un ángulo negativo va en el sentido de las agujas del reloj, es decir, si el ángulo, este es el lado inicial y el ángulo gira a favor de las manecillas del reloj, entonces el ángulo va a ser negativo. Entonces, hay que tener claro que cuando el ángulo abra al contrario de las manecillas de reloj, ese ángulo va a ser positivo, y cuando abra a favor de las manecillas de reloj, ese ángulo va a ser negativo. Vamos entonces a trazar dos ángulos. Vamos en el ejemplo 2.1. Tenemos 300 grados, el primer ángulo, y el otro ángulo es de 1020 grados. Bien, entonces aquí tenemos el lado inicial, que es en este caso vamos a acordarnos del plano cartesiano. Recuerden que el eje horizontal es el que está asociado con el eje de las X, y el eje vertical es el que está asociado con el eje de la Y. Bien, entonces vamos entonces a comenzar explicando el uso del transportador. Recuerden que un transportador es el instrumento que se utiliza para, en este caso, medir ángulos, y vamos a trazar ángulos usando el transportador. Si vamos a medir de izquierda a derecha, vamos a usar los números que están más al borde, en este caso los que están más pegados a la circunferencia del transportador, o a dar con el transportador. Y si vamos a medir de derecha a izquierda, vamos a utilizar los números que están más abajo, que son de 10, 20, así, siempre están separados en este caso una escala de 10 en 10. Estos hay que recordar que son grados. Bien, un transportador lo más que tiene por lo general son 180 grados. Entonces, si yo voy a trazar un ángulo de 300 grados, hay que tener claro que aquí comenzamos en 0, y como es un ángulo positivo, entonces vamos a comenzar en contra de las manecillas de reloj. Vamos a abrir el ángulo en contra de las manecillas de reloj. Entonces vamos a comenzar acá, hay 90 más 90 son 180, 180 más 90 son 270, pero nos están pidiendo 300 grados. Entonces ubicamos el transportador de esta forma. Sabemos que aquí justamente acá hay 270 porque estamos observando el plano cartesiano. Entonces faltan 30 grados más. Entonces a 270, recuerden que aquí hay 270. Cada uno de estos cuadrantes hay 90, 90, 90, 270. Entonces vamos a tener 270, 280, 290 y 300 grados. Entonces aquí vamos a marcar con el lápiz y luego trazamos el ángulo, que sería, sería la abertura desde comienza acá en el lado de las X. Recuerden, este es el lado inicial y gira hasta completar acá el ángulo de 300 grados.
Bien, ahora vamos a trazar el ángulo de 1020 grados. Entonces sabemos que 1020 grados es igual a 360 grados por 2 más 300. Lo descomponemos en 360 grados porque sabemos que una vuelta completa en el plano son 360 grados. 90 más 90 son 180. Más 90 270. Más otros 90 son 360. Una vuelta completa. Entonces 360 cabe dos veces más 300 en el 1020 grados. Es decir, 2 giros y 300 grados. Entonces prácticamente aquí comenzamos el eje de las X. Entonces aquí sería una vuelta, serían 360 más otra vuelta. Sería, en este caso, 360 más 360 son 720 grados. Más 300 grados que serían los que faltan para llegar a 1020 grados. Entonces colocamos el transportador y recuerden que aquí hay, en este caso, aquí hasta aquí la segunda vuelta teníamos 720 grados, pero como necesitamos más 300 grados más, entonces prácticamente quedaría igual al de primero. De aquí comenzamos 90, 180, 270, 280, 290, 300. Entonces aquí quedaría también 1020 grados. Entonces ahí tenemos ya trazados los dos ángulos, tanto el de 300 grados como el de 1020 grados. Bien, ahora vamos a trazar ángulos negativos, negativo 60 grados y negativo 780 grados. Vamos a comenzar con el inciso C. Entonces, como hay que recordar que un ángulo negativo se mueve o vamos a aperturarlo en el sentido de a favor de las manecillas del reloj. Entonces vamos a tener claro que el transportador lo vamos a ubicar de esta manera, y como son 60 grados vamos a utilizar estos numeritos de acá, 0. Vamos a comenzar en este caso a favor de las manecillas del reloj. Hay que ubicar el transportador en el vértice del ángulo, recuerden, para poder medir. En el centro del transportador ubicamos el vértice del ángulo. Entonces vamos a medir ahora 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados. Ahí quedaría entonces lo que es el trazado de este ángulo de negativo 60 grados. Bien, ahora vamos con 780 grados, en este caso negativo 780 grados. Bien, entonces eso es igual a 360 grados por negativo 2 más negativo 160 grados. Entonces vamos a trazar, como es un ángulo negativo, vamos a aperturarlo a favor de las manecillas del reloj. Entonces cabe dos veces, entonces sería, aquí hay una vuelta, son serían 360 más otra vuelta serían acá 720 grados y faltarían 60 grados más. Entonces son los 60 grados más que vamos a medir. Entonces con el transportador 10, 20, 30, 40, 50 y 60 grados. Entonces ahí teníamos ya trazado lo que es tanto el ángulo negativo 60 grados como el ángulo negativo 780 grados. De tarea ustedes van a dibujar los ángulos siguientes, como el ejemplo 2.1. Entonces van a trazar ángulos de 500 grados, negativo 150 grados, 1000 grados y 1200 grados. Recuerden que los ángulos positivos vamos a aperturarlos en el sentido en contra de las manecillas de reloj, y los ángulos que son negativos a favor de las manecillas de reloj. Bien, voy a explicar ahora el ejemplo 2.2. Tenemos aquí el ángulo de positivo 50 grados. Bien, como se ve en el ejemplo 2.2, al mismo lado terminal corresponden muchos ángulos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, aquí tenemos 50 grados. Si nosotros a 50 grados le damos una vuelta completa, volvemos a caer ahí mismo, pero ya no sería 50 grados, sino que sería 350 grados. Le sumamos 360 grados, nos da 410 grados. Entonces, pero coinciden el mismo lado terminal, que es OP, aunque es un ángulo de diferente medida. Igual, si le sumamos 50 grados más 360, es decir, dos vueltas más, volvemos a caer ahí, aunque
el ángulo o la medida de ese ángulo sea más grande, pero volvemos a caer en el mismo lado terminal. Lo mismo sucede si yo lo multiplico por un negativo. Es decir, si yo esta vuelta ya no se la voy en contra de la velocidad de reloj cuando es positivo, sino que se la voy a favor. Entonces quedaría un ángulo negativo, pero siempre caería en el mismo lado OP. Igual acá, si le damos 2 vueltas en el sentido a favor de las manecillas de reloj, que es negativo, caeríamos siempre en el mismo lado terminal OP. Entonces al lado terminal OP corresponden los ángulos 50 grados más 360 grados multiplicado por n, donde n es un número entero. Recuerden que 360 grados por n es igual a 360 grados multiplicado por n. Bien. Entonces, de manera general, al lado terminal OP corresponden los ángulos θ más 360 grados multiplicado por n, donde n es un número entero. Es decir, si nos da un ángulo de medida θ, no sabemos qué medida, a ese ángulo le sumamos 360 grados por n, entonces ese va a ser el lado terminal de todos los ángulos que le corresponden a ese mismo lado terminal OP. Entonces, de tarea, usted va a quedar a hacer el ejercicio 2.2. Encuentre los ángulos que corresponden al lado terminal OP. Entonces, aquí tenemos 50 grados. Entonces, ¿qué otros ángulos le corresponden a ese mismo lado OP? Solamente ustedes van a sumarle a estos ángulos, le van a sumar 360 grados multiplicado por n. Y eso sería la expresión para cada uno de ellos. Recuerden que si abre en contra de las manecillas de reloj es positivo. Y si abre a favor de las manecillas de reloj es negativo. Recuerden eso, no se les olvide. Bien, ahora cuando se toma la parte no negativa del eje X como el lado inicial, dependiendo de qué cuadrante está el lado terminal, se dice que el ángulo es de dicho cuadrante. El ejemplo 2.3, θ es un ángulo del segundo cuadrante. Podemos observar que vamos a tomar el eje positivo de las X como el lado inicial para estos ángulos. Entonces, si abre en contra de las manecillas de reloj, sabemos que es positivo. Entonces, aquí tenemos es que se forman 4 cuadrantes: el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Entonces, estos cuadrantes los vamos a tomar en el sentido en contra de las manecillas de reloj. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. El lado inicial coincide con la parte positiva del eje X. Recuerden que este es el eje X, el eje horizontal. Entonces voy a explicar el ejemplo 2.4. Como 1000 grados lo podemos descomponer en 360 grados por 2, es decir, 2 vueltas completas, y a eso le sumamos 280 grados. Entonces el ángulo de 1000 grados es del cuarto cuadrante. Entonces podemos observar acá que este es el lado positivo de las X. Comenzamos aquí a una vuelta completa, son 360 grados. Pero son 2 vueltas, entonces damos otra vuelta completa, son 720 grados y faltan 280 grados. Entonces aquí hay 90 más 90, 180 más 90, 270 y son 280, faltarían 10 más. Entonces aquí quedaría usando el transportador. Entonces aquí quedaría ubicado lo que es el ángulo 1000 grados. Y también podemos tomar como, si ustedes observan, aquí hay 90 grados completos hasta aquí, pero como le sumamos 10 para llegar a 280, entonces quedarían 80 grados acá. Un ángulo negativo, 80 grados, coincide con el lado terminal de ángulo 1000 grados positivo. Y si ustedes observan, queda en el cuarto cuadrante, ubicado aquí. Este es el eje de la Y, queda más adelantito acá, entonces queda en el cuarto cuadrante. De tarea, ustedes van a hacer el ejercicio 2.3. Encuentre el cuadrante a que pertenecen los siguientes ángulos. Entonces ustedes van a trazar los ángulos en el plano cartesiano y van a ubicarlos. Van a ubicarlos en qué cuadrante están, si en el primer cuadrante, si en el segundo cuadrante, en el tercero o en el cuarto cuadrante. Bien, espero hayan prestado atención y nos vemos en la próxima clase.